Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Te saludo donde quiera que te encuentres. Recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Y mi nombre es María López y te saludo desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Hoy nos encontramos a domingo 21 de mayo del 2023. Te doy las gracias por estar aquí, cumpliendo la cita que tenemos tú y yo en tu canal de Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Espero que te quedes a mirarlo completito, que lo mires hasta el final y después lo compartas con la persona que tú creas que se puede beneficiar. Acordémonos, que todo es para reflexionar, para meditar, para aprender, y la decisión la tienes tú ahí en tu casa. Si lo compartes, no lo compartes, si te pareció interesante o definitivamente no te gustó, pues también te lo agradezco y por estar aquí nada más escuchando. Entonces, pues, te doy las gracias, te doy la bienvenida, le damos las gracias a Dios, como te digo siempre, a Dios por un día más de vida, y como te digo, se le aplaude con los brazos en alto y le damos las gracias por tener este privilegio de volvernos a reunir tú y yo en esta cita que tenemos para hablar de Él, lo que Él tiene para cada uno de nosotros, para aprender, para reflexionar. Y como te digo siempre, nada es obligado, la decisión es tuya, si te quedas a mirarlo o no. De todas maneras, si no es así, te doy las gracias. Y pues sin más, comencemos. Vamos a continuar. Como te digo, te doy la bienvenida. Esto es especialmente para ti, con mucho cariño, con mucho respeto. Esto es especialmente para ti. Escucha. Una vez más. Con mucho cariño, con mucho respeto para ti. Pues sin más, vamos a apagar esto para que no ¿cómo se llama? Que no se me termine que no se baje tanto la batería. Bueno, me quedé ahorita reflexionando porque es que son tantas cosas que me gustaría compartirles, que siento que mi corazón se explota de la emoción de el compartir. Espero, como te digo, que si quieres irte formando en tu fe católica, voy a dar la continuación de esto del el significado de la misa, pero más a profundidad desde que empieza la misa. Anteriormente el otro video fue de qué celebramos. Ahora va un poquito más profundo. Así para ir, simplemente te digo, aprendiendo conocimiento, teniendo conocimiento de nuestra fe y el por qué lo hacemos, a qué vamos y qué significa. Porque como te digo siempre, todo hay un porqué, todo hay una razón, y es importante que empecemos a saber qué significa lo que hacemos en la iglesia, desde que el santo sacerdote entra caminando. Entonces es importante saberlo, porque nada más lo miramos, pero no sabemos realmente qué significa, el porqué de toda esa procesión que hace el Santo Padre. Así de que, pues sin más, espero que te sirva de mucha información, de mucho conocimiento, y nada más, como te digo, escucha, empiézate a formar, empieza a saber de perdida el porqué, que ya cuando tú vayas a la iglesia, vayas poniendo más atención a todo lo que hacemos desde el momento en que entra el Padre. Sin más, pues empecemos. La misa, voy a hablar de la misa.
y partes en que se divide. Y vamos a empezar. Explicación de cada parte de la misa, señalando la postura que debemos de tomar nosotros cuando estamos ahí en la iglesia. Cuando es de pie, cuando tenemos que estar de pie, cuando tenemos que estar sentados, cuando tenemos que estar muy atentos a escuchar. Sin más decir, es muy importante conocer las partes de la misa para vivirla como Dios quiere. Y vamos a empezar. Dice, los ritos iniciales desde que se empieza. Y todos estamos de pie cuando va entrando el sacerdote en la procesión. Dice, mientras entra el sacerdote, comienza el canto de entrada. El fin de este canto es abrir la celebración, fomentar la unión de quienes se han reunido y elevar sus pensamientos a la contemplación del misterio litúrgico o de la fiesta. Primeramente, saludo al altar y pueblo congregado, o sea, todos nosotros si estamos de pie. Cuando llega el sacerdote, besa el altar, terminando el canto de entrada. El sacerdote y la asamblea hacen la señal de la cruz. A continuación, el sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. Terminado el saludo, el sacerdote o el monitor puede hacer a los fieles una brevísima introducción sobre la misa del día. O sea, de qué es lo que se nos va a hablar. Después, el sacerdote invita al acto penitencial que se realiza cuando toda la comunidad hace su confesión general, termina con la conclusión del sacerdote. Es cuando decimos, yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos. Ahora, Señor, después, Señor, ten piedad. Eso es lo que decimos y todos seguimos de pie. Después del acto penitencial se empieza el Señor, ten piedad. A no ser que éste haya formado ya parte del mismo acto penitencial. Si no, se canta el Señor, ten piedad. Al menos se recita. Ahora, después de decir Señor, ten piedad, continúa con el gloria. Cuando decimos gloria a Dios en las alturas, gloria al Señor. Y estamos todavía todos de pie. Este es un antiquísimo y venerable himno con que la iglesia congregada en el Espíritu Santo glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas, o sea, nuestras peticiones, lo que le estamos pidiendo. Si no se canta, al menos lo han de recitar. Si no, lo han de recitar todos juntos o alternadamente. Y después de eso, sigue la oración colecta y todos seguimos de pie. El sacerdote invita al pueblo a orar y todos, a una con el sacerdote, permanecen un rato en silencio. Luego, el sacerdote lee la oración que expresa la índole de la celebración. El pueblo la hace suya diciendo amén. Después, sigue la liturgia de la palabra. La Eucaristía es sacramento de toda la vida de Jesús. Mediante las lecturas bíblicas nos acercamos a ella. Y la primera lectura, ya estamos sentados. Se toma, o sea, se lee del Antiguo Testamento y nos sirve para entender muchas de las cosas que hizo Jesús. Después de que se lee la primera lectura, se continúa con el salmo responsorial y seguimos sentados.
formando parte de la misma liturgia de la palabra. Tenemos los cantos intereleccionales. Después de la primera lectura, sigue un salmo responsorial, que es cuando uno contesta, que se toma del leccionario. El salmista o cantor del salmo, desde el ambón o desde otro sitio oportuno. Y ustedes dirán, ¿cuál es el ambón? El ambón es el que está cerca del altar, que es donde están leyendo la escritura, la palabra de Dios, y ahí también el salmista se pone a cantar el salmo. Ese es el ambón. Entonces, dice, después de la primera lectura sigue un salmo responsorial que se toma del leccionario. El salmista o cantor del salmo, desde el ambón o desde otro sitio oportuno, proclama las estrofas del salmo, mientras toda la asamblea escucha y además participa con su respuesta. Cuando se está, el salmista está cantando el salmo y luego hay una parte que uno tiene que responder. O sea, es cuando todos participamos. La segunda lectura, y seguimos sentados, se toma del Nuevo Testamento, ya sea de los Hechos de los Apóstoles o de las cartas que escribieron los primeros apóstoles. Esta segunda lectura nos sirve para conocer cómo vivían los primeros cristianos y cómo explicaban a los demás las enseñanzas de Jesús. Esto nos ayuda a conocer y entender mejor lo que Jesús nos enseñó. También nos ayuda a entender muchas tradiciones de la iglesia o nuestras tradiciones de la iglesia. Después de la segunda lectura se canta el Aleluya, que es un canto alegre que recuerda la resurrección u otro canto según las exigencias del tiempo litúrgico. El Evangelio, ya de pie, tiene uno que está de pie, que es cuando el padre pasa en el altar con el diccionario arriba, es la palabra de Dios, y se toma de alguno de los 4 evangelios de acuerdo al ciclo litúrgico y narra una pequeña parte de la vida o las enseñanzas de Jesús. Es aquí donde podemos conocer cómo era Jesús, qué sentía, qué hacía, cómo enseñaba, qué nos quiere transmitir hasta la fecha. Esta lectura la hace el sacerdote o el diácono, solamente ellos. Es la única manera, no otra, no un lector. Después continúa la homilía. Estamos sentados y dice que la homilía dice, conviene que sea una explicación de las lecturas, que es la que nos da el sacerdote, o de otro texto del u otro texto del ordinario o del propio de la misa del día, teniendo siempre el misterio que se celebra y las particulares necesidades de los oyentes. Después todavía seguimos, no, aquí ya estamos, nos ponemos de pie en la profesión de fe. Con el símbolo o credo, el pueblo da su asentamiento y respuesta a la palabra de Dios proclamada en las lecturas y en la homilía, y trae su memoria antes de empezar la celebración eucarística, la norma de su fe, que esta es nuestra fe, por eso se llama profesión de la fe, que es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
lo que siempre les estoy diciendo. Esa es la profesión de fe que todos lo proclamamos. Esta es nuestra fe. Y después continúa de pie, ya de pie, también de pie, todavía estamos de pie, la oración universal. En la oración universal u oración de los fieles, como se le llama también, el pueblo ejercitando su oficio sacerdotal, porque todos somos, como hijos de Dios, somos llamados a ser sacerdotes. Ruega por todos los hombres, papa, iglesia, estado y las necesidades. La asamblea expresa su súplica o con una invocación común que se pronuncia después de cada intención o con una oración en silencio. Continúa. La liturgia eucarística, que es donde viene la preparación de los dones, que seguimos sentados. Al comienzo de la liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es de alabar que el pan y el vino lo presenten los mismos fieles. Acompaña a esta procesión el canto del ofertorio, que se alarga por lo menos hasta que los dones han sido colocados sobre el altar. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son estos? Es cuando, si ustedes se fijan, cuando en las ofrendas va en el pasillo, van a entregar al sacerdote dos personas, que uno lleva el vino y el agua, y se lo presentan, se lo dan al Padre y Él los recibe. Y es donde esos son los que se está ofreciendo la ofrenda, los dones. Dice, entonces los principales elementos de que consta la plegaria eucarística pueden distinguirse de esta manera. No, me brinqué, perdón. Les voy a volver a leer la preparación de los dones. Me brinqué, perdón. Al comienzo de la liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es de alabar que el pan y el vino lo presentan los mismos fieles. Acompaña a esta procesión el canto del ofertorio, que se alarga por lo menos hasta que los dones han sido colocados sobre el altar. Después continúa, y estamos de pie, la plegaria eucarística. Este es el centro y el culmen de toda la celebración. Es una plegaria de acción de gracias y de consagración. El sentido de esta oración es que toda la congregación de fieles se une una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. Principalmente los elementos de que consta la plegaria eucarística pueden distinguirse de esta manera. Primero, acción de gracias, estamos de pie, que se expresa sobre todo en el prefacio. Después, santo, que seguimos todavía de pie. Con esta aclamación, toda la asamblea, uniéndose a las jerarquías celestiales, canta o recita las alabanzas a Dios. Epéclisis, estamos de rodillas en esta posición. Con ella, la iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora el poder divino para que los dones que han presentado los hombres queden consagradas, es decir, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión
sea para salvación de quienes la reciban. Después, narración de la institución y consagración. Estamos de rodillas en el reclinatorio. Así se llama donde nos arrodillamos, se llama reclinatorio. En ella, con las palabras y gestos de Cristo, se realiza el sacrificio que él mismo instituyó en la última cena. Es el momento más solemne de la misa. En él ocurre el misterio de la transformación real del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Dios se hace presente ante nosotros para que podamos estar muy cerca de Él. Es un misterio de amor maravilloso que debemos contemplar con el mayor respeto y devoción. Debemos aprovechar ese momento para adorar a Dios en la Eucaristía. Anamnesis, estamos de rodillas todavía, y dice, con ella la Iglesia, al cumplir este encargo que a través de los apóstoles recibió de Cristo Señor, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y la ascensión al cielo. Que por cierto, hoy se celebra la asunción de Dios nuestro Señor al Padre. La ascensión. Continúa. Estamos de pie. La asamblea ofrece al Padre la víctima inmaculada y con ella se ofrece cada uno de los participantes. Intercesiones. Estamos de pie todavía. Con ellas se da a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, celeste y terrena, y que la oblación se hace por ella y por todos sus miembros vivos y difuntos. Doxología final. Estamos de pie todavía. En ella se expresa la glorificación de Dios y se concluye y confirma con el amén del pueblo. Después continúa rito de la comunión. Ya que la celebración eucarística es un convite pascual, conviene que, según el encargo del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos por los fieles, debidamente dispuestos como alimento espiritual. Significa común unión. Al acercarnos a comulgar, además de recibir a Jesús dentro de nosotros y de abrazarlo con tanto amor y alegría, nos unimos a toda la Iglesia en esa misma alegría y amor. Todavía continuamos de pie en la oración dominical. Se pide el pan de cada día, o sea, el Padre Nuestro, con lo que también se alude para los cristianos, el pan eucarístico, y se implora el perdón de los pecados. El embolismo que desarrolla la última petición pide para todos los fieles la liberación del poder del mal. O sea que aquí decimos el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Después continúa el rito de la paz, que con los fieles imploran la paz y la unidad para la Iglesia y para toda la familia humana, y se expresan mutuamente la caridad antes de participar de un mismo pan. O sea, cuando uno se dice la paz sea con usted, la paz sea contigo, unos a otros. Continúa, el gesto de la fracción del pan.
realizado por Cristo en la última cena en los tiempos apostólicos. Él sirvió para dominar la íntegra acción eucarística. Significa que nosotros, que somos muchos en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo, nos hacemos un solo cuerpo. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Continúa, seguimos de pie. Inmixción o mezcla. El celebrante, o sea, el sacerdote, deja caer una parte del pan. Si nos fijamos cuando parte en el cuerpo de Cristo, parte un pedacito y lo echa en el cáliz. Sí. El celebrante deja caer una parte del pan consagrado en el cáliz. Originalmente era un trozo del pan consagrado en otra comunidad el domingo anterior, signo de comunión entre las diversas comunidades cristianas. Mientras se hace la fracción del pan y la inmixción, los cantores o un cantor cantan el Cordero de Dios, que es cuando decimos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Esta invocación puede repetirse cuantas veces sea necesario para acompañar la fracción del pan. La última vez se acompañará con las palabras de danos la paz. Preparación privada del sacerdote. Luego el sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico. Es muy de desear que los fieles participen del cuerpo del Señor con pan consagrado en esa misma misa. Comulgar es la mejor forma de participar del sacrificio que se celebra. Mientras el sacerdote y los fieles reciben el sacramento, tienen lugar el canto de comunión, canto que debe expresar por la unión de voces la unión espiritual de quienes comulgan, demostrar al mismo tiempo la alegría del corazón y hacer más fraternal la procesión de los que van avanzando para recibir el cuerpo de Cristo. Si no hay canto, se reza la antífona propuesta por el misal. Terminada la distribución de la comunión, el sacerdote y los fieles, si juzgan oportuno, pueden orar un rato recogidos. Si se prefiere, puede también cantar toda la asamblea un himno, un salmo o algún otro canto de alabanza. Es cuando recibimos la comunión, vamos, la recibimos, y también les quiero decir, cuando uno va a comulgar, tienes que hacer, inclinarte, reconociendo a nuestro Señor. Pone uno por ejemplo, yo la recibo en la mano, pero debe de ser una mano así, una arriba y otra abajo. Y si la recibes en la boca, que normalmente así debe de ser, abres un poco tu boca y sacas la lengua, no toda la lengua, un poquito, y así debe de ser la comunión. Y después te vas calladito en recogimiento con tus manos así, y luego te vas al reclinatorio, sigues de rodilla, haces la oración que debemos hacer. Le das gracias a Dios lo que tú sientas en tu corazón, cómo Él se manifiesta después de recibirlo, de tenerlo ahí dentro de ti. Estás en esa comunión, en esa relación personal con Dios. Es el momento preciso que tú realmente ahí tienes tanta bendición, especialmente en ese momento. Y luego estás orando, estás hablando tú con Dios, estás sintiendo la presencia. Yo lo digo de mi parte, la presencia de nuestro Señor. Te sientes tan en paz, te sientes tan confortable. Y luego, hasta que termine de dar la comunión, el Santo Padre, y luego ya cuando todos terminan y estás de rodillas, y no te debes de parar, no te debes de sentar hasta que el Padre ponga el cuerpo de Cristo en el sagrario. Mientras te tienes que estar ahí
es lo correcto, que debe de estar uno de rodillas. Hasta que él cierre el sagrario, entonces ya te persinas y te sientas. Entonces dice, bueno, terminada la distribución de la comunión, el sacerdote y los fieles, si juzgan oportuno, pueden orar un rato recogidos. Si se prefiere, puede también cantar toda la asamblea un himno o un salmo o algún otro canto de alabanza. En la oración, después de la comunión, el sacerdote ruega para que se obtengan los frutos del misterio celebrado. El pueblo hace suya esta oración con la aclamación Amén. Y ya para finalizar se llama rito de conclusión, y el rito final consta de saludo y bendición del sacerdote, la bendición sacerdotal, y de la despedida con la que se disuelve la asamblea, para que cada uno vuelva a sus honestos quehaceres, alabando y bendiciendo a Dios. Es cuando al final nos dice el sacerdote, nos da la bendición, dice: la bendición de Dios Padre Todopoderoso la reciban ustedes y váyanse en paz. La misa ha terminado. Nosotros tenemos que responder: demos gracias a Dios. Y con esta invitación es para que al salir de ahí nosotros salgamos no al chisme, sino que a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué me dijo a mí? ¿De qué se trató? Esa es, que seamos los evangelizadores después de estar celebrando la Santa Misa como debe de ser. Esa es nuestra misión como hijos de Dios. Y como aquí especialmente que les estoy explicando lo de la Santa Misa, para que ya en nuestro hogar vayamos reflexionando, meditando, y qué me dijo a mí la Escritura, de qué manera sentí yo que Dios me habló a mí. Es reflexionar, seguir reflexionando y darnos cuenta qué cambios tengo que hacer. Entonces es algo muy especial, muy hermoso, que se siente uno pues muy amado, porque Dios te hace, te siente uno esa presencia del apapacho, del amor del Padre. ¿Cómo no va a estar contento Él que estamos ahí en su casa, yéndolo a visitar, dándole las gracias, estar ahí esa hora o un poquito más, llenándonos de su amor, de su paz, de lo hermoso que es Él, que todo lo que nos dice en su santa palabra es para que seamos buenos y que vayamos mejorando cada vez más nuestra vida, agradándole a Él, y es para nuestro propio bien. Pues con esto, con este rito final, consta de saludo y bendición sacerdotal y de la despedida con la que se disuelve la asamblea. Se terminó la Santa Misa para que cada uno vuelva a sus honestos quehaceres, alabando y bendiciendo a Dios, bendiciendo al Señor. Empezar esta semana que empieza mañana con esa energía, llenos del amor de Dios, y que nos dé la fuerza, la fortaleza para lo que venga, se nos presente en la semana, estar llenos del amor de Él y seguir aclamándolo y seguir portándonos bien, cumpliendo los mandamientos, siendo buenos, y otra vez al próximo fin de semana volver a ir a su casa, a volvernos a llenar de entregarle nuestras miserias, nuestros pecados, hacer una reflexión, confesarnos y estar ahí para que Él nos llene de su amor, de su gracia, cuando nos acercamos a Él, primeramente en el confesionario, para estar listos a poder recibir su cuerpo y su sangre. Estar limpios. Y cada día, no va a ser de la noche a la mañana, pero poco a poquito, hacer ese cambio. Y vamos a ir notando cómo nuestra vida, nuestra mente, todo va cambiando. Porque nos va limpiando, nos va purificando, nos va santificando. Si nosotros le damos esa oportunidad y tenemos ese acercamiento hacia Él, de confiarle todas nuestras miserias, nuestros pecados. Pero Él nos dice: vete y no peques más.
es ir haciendo el cambio poco a poquito. Vamos a seguir, somos humanos, pero ir tratando de hacer cada vez menos, ser más obedientes, misericordiosos y ser buenos, ayudarnos los unos a los otros e ir a hablar de Él. Así como nosotros estamos sintiendo ese cambio en nuestra vida, desde que le estamos dando permiso a que Él entre a nuestra vida, e ir a hacer discípulos, como nos dijo hoy en el Evangelio. Vayan y hagan discípulos a todo el mundo. No hay límite. Aquel que quiera hacer un cambio, no se forza a nadie. Pero esa es nuestra misión como hijos de Dios, es irles a hablar al mundo de Él. Hacer discípulos, pero ¿cómo podemos hacer discípulos si no sabemos absolutamente nada de su palabra? No sabemos de qué se trata con esto que ni siquiera a la misa vamos, pero no sabemos ni qué hacemos, ni por qué lo hacemos, sino simplemente lo hacemos porque lo vemos que se hace, pero no sabemos realmente el significado, el por qué. Entonces, por eso me parece, no me parece, es lo que Dios quiere, que todos empecemos a saber de Él, de sus cosas, de qué se trata nuestra fe, de qué se trata la Santa Misa, por qué lo hacemos, e ir informándonos, formándonos en la fe. Pero tenemos que hacer un esfuerzo nosotros. Y por eso es la manera en que yo aquí humildemente estoy contribuyendo, para que, al igual que yo, estoy aprendiendo igual que ustedes. Todos, porque todos somos hijos de Dios y nadie sabemos nada, pero qué bonito es el compartir con algo bueno, algo sano, algo que te nutra, algo que te haga que mires el mejor lado de la vida, porque eres bueno, no con todas las cosas que el mundo nos ofrece. Por eso dice el Señor, yo no les digo que se quiten del mundo, pero no se comporten como el mundo los quiere tratar. No se dejen ustedes pervertir, no se dejen ustedes manchar, no se dejen contaminar de lo malo, más bien ustedes contaminen de lo bueno a los demás. Entonces, pues con todo el amor, con todo el respeto, como yo les digo, yo no forzo a nadie, simplemente yo aquí les doy lo que tengo en mis manos, lo que el Señor me ha dado para compartirles, y estamos todos aprendiendo. Yo no sé absolutamente nada, me falta tanto, pero es mi manera en que lo hago de todo corazón, lo hago con mucho amor y con el deseo de que haya un cambio en tu vida, en tu familia, en las nuevas generaciones, para darle la honra y la gloria a Dios, que Él quiere todo lo mejor para sus hijos, que somos nosotros, así como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero que cómo nos duele que no nos hagan caso, que ellos toman sus decisiones, pero es nuestra obligación decirles, y cada quien es dueño de vivir la vida como la quiera vivir. Punto. No podemos forzar a nadie, pero aquí está, la información aquí está, la enseñanza aquí está, la decisión es tuya. Si la escuchas, no la escuchas, ¿qué fruto va a dar en tu vida? No lo sé, pero si por alguna razón estás mirando este video, pues a lo mejor en el momento que poco a poquito, Dios sabe la semilla que puso en ti al estar mirando este video, aunque después no lo vuelvas a ver, pero Dios solamente sabe. Entonces, pues sin más, con eso me despido. Les doy las gracias, esperando que te hayas quedado hasta el final de este video. Y con todo respeto, con todo el amor, bendición para ti y toda tu familia, que le des la entrada a Dios en tu vida, en tu familia, y mirarás el cambio que va a empezar a ver. Y después, si algún día, así Dios lo tiene permitido, que empiecen a comentar, que me digan cómo están viviendo, de qué le dan gracias a Dios. Entonces, pues sin más, los espero pues en el próximo video. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Bendición para ti y toda tu familia. Me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Gracias, gracias, gracias.
Hasta la próxima. Feliz domingo.